Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Audiolibro del tercero medio C. Capítulo 1. Enero. Tortas de Navidad. Ingredientes: una taza de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras. Manera de hacerse: la cebolla tiene que estar firmemente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica la cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí la mera verdad sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era media sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando. Los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negando el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació. Pues cuando contaba con 2 días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto. A mamá Elena, de la impresión se le fue la leche. Como en esos tiempos no había leche en polvo ni nada que se le pareciera, y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se la sabía de todas respecto a la cocina, y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso, se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criatura, a pesar de que nunca se casó ni tuvo hijos. Ni siquiera sabía leer ni escribir, pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para así poderle dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como para encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. Por lo tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina, y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante. Es de explicarse entonces el que haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina. Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas, o cuando en la tarde sorneaba el pan para la cena, ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertían en motivo de diversión, a tal grado que durante la niñez, Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella reír era una manera de llorar. De igual forma, confundía el gozo de vivir con el de comer. No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo exterior. Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa, porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la huerta, a la hortaliza, sí le pertenecía por completo, lo dominaba. Todo lo contrario de sus hermanas, a quienes este mundo les atemorizaba y encontraban lleno de peligros incógnitos. Les parecían absurdos y arriesgados los juegos dentro de la cocina. Sin embargo, un día, Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso el ver cómo bailaban las gotas de agua al caer sobre el comal bien caliente.
Pero mientras Tita cantaba y sacudía rítmicamente sus manos mojadas para que las gotas de agua se precipitaran sobre el comal y danzaran, Rosaura permanecía en un rincón, pasmada por lo que observaba. En cambio, Gertrudis, como en todo aquello donde interviniera el ritmo, el movimiento o la música, se vio fuertemente atraída hacia el juego y se integró con entusiasmo. Entonces a Rosaura no le quedó otra que tratar de hacer lo propio. Pero como casi no se mojó las manos y lo hacía con tanto miedo, no logró el efecto deseado. Tita entonces trató de ayudarla, acercándole las manos al comal. Rosaura se resistió y esta lucha no paró hasta que Tita, muy enojada, le soltó las manos, y éstas, por inercia, cayeron sobre el ardiente comal. Además de ganarse una soberana paliza, Tita quedó privada de jugar con sus hermanos dentro de su mundo. Entonces, Nacha se convirtió en su compañera de diversión, como el día que vieron en la plaza del pueblo a un señor que formaba figuras de animales con globos alargados, y se les ocurrió repetir el mecanismo, pero utilizando trozos de chorizo. Armaron no solo animales conocidos, sino que además inventaron algunos, con cuello de cisne, patas de perro y cola de caballo, por citar solo algunos. El problema surgía cuando tenía que deshacerlos para freír el chorizo. La mayoría de las veces Tita se negaba. La única manera en que accedía voluntariamente a hacerlo era cuando se trataba de elaborar las tortas de Navidad, pues le encantaban. Entonces no solo permitía que se desbaratara a uno de sus animales, sino que alegremente observaba cómo se freía. Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento, para que de esta manera quede bien cocido, pero sin dorarse excesivamente. En cuanto está listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas, a las que con anterioridad se las ha despojado del esqueleto. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas. Tita gozaba enormemente este paso, ya que mientras reposa el relleno es muy agradable gozar el olor que despide, pues los olores tienen la característica de reproducir tiempos pasados, junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. A Tita le gustaba hacer una gran inhalación y viajar junto con el humo y el olor tan peculiar que percibía hacia los recovecos de su memoria. Vanamente trataba de evocar la primera vez que olió una de esas tortas, sin resultados, porque tal vez fue antes de que naciera. Quizás la rara combinación de las sardinas con el chorizo llamó tanto su atención que la hizo decidirse a renunciar a la paz del éter, escoger al vientre de mamá Elena para que fuera su madre, y de esta manera ingresar en la familia de la garza, que comía tan deliciosamente y que preparaba un chorizo tan especial. En el rancho de mamá Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar los ajos, limpiar chiles y a moler especias. Todas las mujeres de la familia tenían que participar. Mamá Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha, la cocinera, y Chencha, la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor y entre pláticas y bromas el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Entonces mamá Elena decía: «Por hoy ya terminamos con esto». Dicen que al buen entendedor pocas palabras, así que después de escuchar esta frase, todas sabían qué era lo que tenían que hacer. Primero recogían la mesa y después se repartían las labores. Una metía a las gallinas, otra sacaba el agua del pozo y la dejaba lista para utilizarla en el desayuno, y otra se encargaba de la leña para la estufa. Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía ropa. Después se iban a sus recámaras a leer, rezar y dormir. Una de estas tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Musquiz quería venir a hablar con ella. «¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor?», dijo mamá Elena, luego de un silencio interminable que escogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible, Tita respondió: «Yo no sé». Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia, y dijo: «Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte». Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: «Por hoy hemos terminado con esto». Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida, intentó protestar a un mandato de su madre. «Pero es que yo opino que
Tú no opinas nada y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre, y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza, y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban, a la una, a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra, a asumir esta absurda determinación. Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su mente. Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar. Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces al llegar a la senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaran a cuidar a sus madres sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber, ¿cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija mayor? ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido, al menos, si es que no se podían casar, conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de preguntas sin respuesta. En la familia de la Garza se obedecía y punto. Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina y por una semana no le dirigió la palabra. La reanudación de esta semicomunicación se originó cuando, al revisar los vestidos que cada una de las mujeres había estado cosiendo, mamá Elena descubrió que aun cuando el confeccionado por Tita era el más perfecto, no lo había hilvanado antes de coserlo. Te felicito, le dijo. Las puntadas son perfectas, pero no lo hilvanaste, ¿verdad? No, respondió Tita asombrada de que le hubiera levantado la ley del silencio. Entonces lo vas a tener que deshacer. Lo hilvanas, lo coses nuevamente y después vienes a que te lo revise para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino. Pero eso es cuando uno se equivoca y usted misma dijo hace un momento que el mío era «Vamos a empezar otra vez con la rebeldía. Ya bastante tenías con la de haberte atrevido a coser rompiendo las reglas. Perdóname, mami, no la vuelvo a hacer». Tita logró con estas palabras calmar el enojo de mamá Elena. Había puesto mucho cuidado al pronunciar el mami en el momento y con el tono adecuado. Mamá Elena opinaba que la palabra mamá sonaba despectiva, así que obligó a sus hijas desde niñas a utilizar la palabra mami cuando se dirigieran a ella. La única que se resistía o que pronunciaba la palabra con un tono inadecuado era Tita, motivo por el cual había recibido infinidad de bofetadas. Pero qué bien lo había hecho en ese momento. Mamá Elena se sentía reconfortada con el pensamiento de que tal vez ya estaba logrando doblegar el carácter de la más pequeña de sus hijas. Pero desgraciadamente albergó esta esperanza por muy poco tiempo, pues al día siguiente se presentó en casa Pedro Musquiz, acompañado de su señor padre con la intención de pedir la mano de Tita. Su presencia en la casa causó gran desconcierto. No esperaban su visita. Días antes, Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha, pidiéndole que desistiera de sus propósitos. Aquel juró que se lo había entregado a don Pedro, pero el caso es que ellos se presentaron en la casa. Mamá Elena los recibió en la sala, se comportó muy amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Claro que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Al escuchar estas palabras, Chencha por poco tira encima de mamá Elena la charola con café y galletas que había llevado a la sala para agasajar a don Pascual y a su hijo. Disculpándose, se retiró apresuradamente hacia la cocina, donde la estaban esperando Tita, Rosaura y Gertrudis para que les diera un informe detallado de lo que acontecía en la sala. Entró atropelladamente y todas suspendieron de inmediato sus labores para no perderse una sola de sus palabras. Se encontraban ahí reunidas con el propósito de preparar tortas de Navidad. Como su nombre lo indica, estas tortas se elaboran durante la época navideña, pero en esta ocasión las estaban haciendo para festejar el cumpleaños de Tita. El 30 de septiembre cumpliría 16 años y quería celebrarlos comiendo uno de sus platillos favoritos. Ahí sí, ¿no? Su ama habla de estar preparada para el matrimonio, como si fuera un plato de enchiladas.
Y ni ancina, porque pues no es lo mismo que lo mismo. Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas así como así. Chencha no paraba de hacer este tipo de comentarios mientras les narraba, a su manera, claro, la escena que acaba de presenciar. Tita conocía lo exagerada y mentirosa que podía ser Chencha, por lo que no dejó que la angustia se apoderara de ella. Se negaba a aceptar como cierto lo que acaba de escuchar. Fingiendo serenidad, siguió partiendo las teleras para que sus hermanas y Nacha se encargaran de rellenarlas. De preferencia, las teleras deben ser horneadas en casa, pero si no se puede, lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas, pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta. Después de rellenarlas, se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Lo ideal es dejarlas al sereno toda una noche envueltas en una tela para que el pan se impregne con la grasa del chorizo. Cuando Lita estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente, entró en la cocina mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara, pero con Rosaura. Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno le hubiera entrado al cuerpo de golpe y porrazo. Era tal el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se las puso rojas, rojas, como el color de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual Musquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho. Nacha caminaba por delante entre padre e hijo. Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja, reprimida por el enojo. ¿Por qué hiciste esto, Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Que no tienes palabra? Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana, ¿no tomaría la misma decisión que yo? Nacha no alcanzó a escuchar la respuesta porque el pulque, el perro del rancho, salió corriendo ladrándole a un conejo al que confundió con un gato. Entonces, ¿te vas a casar sin sentir amor? No, papá. Me caso sintiendo un inmenso e impercedero amor por Tita. Las voces se hacían cada vez menos perceptibles, pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas. Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado, pero esto no modificó la actitud de frío respeto que desde entonces tomó para con Pedro. Dicen que el sordo no oye, pero compone. Tal vez Nacha solo escuchó las palabras, que todos callaron. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño. No sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces le hubiera sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho por donde se le colaba un frío infinito. Cada vez que cerraba los ojos podía revivir muy claramente las escenas de aquella noche de Navidad un año atrás, en que Pedro y su familia habían sido invitados por primera vez a cenar a su casa y el frío se la agudizaba. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores, el roce de su vestido nuevo sobre el piso recién encerado, la mirada de Pedro sobre sus hombros. ¡Esa mirada! Ella caminaba hacia la mesa llevando una charola con dulces de yemas de huevo cuando la sintió, ardiente, quemándole la piel. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo que ante el temor de que, como un buñuelo, le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, la cara, el vientre, el corazón, los senos. Tita no pudo sostenerle esa mirada y bajando la vista cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto donde Gertrudis pedaleaba en la pianola el vals Ojos de Juventud. Depositó la charola sobre una mesita de centro, tomó distraídamente una copa de licor de noyó que encontró en su camino y se sentó junto a Paquita Lobo, vecina del rancho. El poner distancia entre Pedro y ella de nada sirvió. Sentía la sangre correr abrasadoramente por sus venas. Un intenso rubor le cubrió las mejillas, y por más esfuerzos que hizo, no pudo encontrar un lugar donde posar su mirada. Paquita notó que algo raro le pasaba, y mostrando gran preocupación, le interrogó. «Qué rico este licorcito, ¿verdad?» «¿Mande usted?» «Te veo muy distraída, Tita. ¿Te sientes bien?»
Sí, muchas gracias. Ya tienes edad suficiente como para tomar un poco de licor en ocasiones especiales, pilluela. Pero dime, ¿cuentas con la autorización de tu mamá para hacerlo? Porque te noto agitada y temblorosa. Y, añadió lastimeramente, mejor ya no tomes, no vayas a dar un espectáculo. Nada más, eso le faltaba, que Paquita luego pensara que estaba borracha. No podía permitir que le quedara la menor duda, o se exponía a que fuera a llevarle el chisme a su mamá. El terror a su madre la hizo olvidarse por un momento de la presencia de Pedro, y trató por todos los medios de convencer a Paquita de la lucidez de su pensamiento y de su agilidad mental. Platicó con ella de algunos chismes y bagatelas. Inclusive le proporcionó la receta de noyó que tanto le inquietaba. Este licor se fabrica poniendo 4 onzas de almendras de albérchico y media liebre de almendras de albaricoque en una azumbre de agua por 24 horas para que aflojen la piel. Luego se pelan, se quebrantan y se ponen en infusión en 2 azumbres de agua ardiente por 15 días. Después se procede a la destilación. Cuando se han desleído perfectamente 2 libras y medias de azúcar quebrantada en el agua, se le añaden 4 onzas de flor de naranja, se forma la mezcla y se filtra. Y para que no quedara ninguna duda referente a su salud física y mental, le recordó a Paquita, así como de refilón, que la equivalencia de la azumbre es 2016 litros, ni más ni menos. Así que cuando mamá Elena se acercó a ellas para preguntarle a Paquita si estaba bien atendida, esta entusiasmada respondió: Estoy perfectamente, tienes unas hijas maravillosas y su conversación es fascinante. Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos para repartir entre todos los presentes. Pedro, que en ese momento pasaba por ahí, no por casualidad, se ofreció a ayudarla. Tita caminaba apresuradamente hacia la cocina, sin pronunciar una sola palabra. La cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa. Entró y se dirigió con rapidez a tomar una de las charolas con deliciosos bocadillos que esperaban pacientemente en la mesa de la cocina. Nunca olvidaría el roce accidental de sus manos cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola al mismo tiempo. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. No sé qué responderle, deme tiempo para pensar. No, no podría. Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí, 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 y 1000 veces sí. Lo amo desde esa noche para siempre. Pero ahora tenía que renunciar a él. No era decente desear al futuro esposo de una hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Intentó comer la torta de Navidad que Nacha le había dejado sobre su buró, junto con un vaso de leche. En muchas otras ocasiones le había dado excelentes resultados. Nacha, con su gran experiencia, sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad. Pero no en esta ocasión. El vacío que sentía en el estómago no se alivió. Por el contrario, una sensación de náuseas la invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacer este molesto frío. Como primera medida, se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío permanecía inmóvil. Entonces se puso zapatos de estambre y otras 2 cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en 1 año, justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle la utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo rabiosamente. Tejió y lloró y tejió, hasta que en la madrugada terminó la colcha y se la echó encima. De nada sirvió, ni esa noche ni muchas otras mientras vivió logró controlar el frío. Continuará. Siguiente receta: pastel chabela, de bodas. Pastel chabela, 2, febrero. Ingredientes: 175 gramos de azúcar granulada de primera, 300 gramos de harina de primera, tamizada 3 veces, 17 huevos, raspadura de un limón. Manera de hacerse: en una cacerola se ponen 5 yemas de huevo, 4 huevos enteros y el azúcar.
Se baten hasta que la masa espesa y se le anexan 2 huevos enteros más. Se sigue batiendo y cuando vuelve a espesar se le agregan 2 huevos completos, repitiendo este paso hasta que se terminen de incorporar todos los huevos, de 2 en 2. Para elaborar el pastel de bodas de Pedro con Rosaura, Tita y Nacha hablan tenido que multiplicar por 10 las cantidades de esta receta, pues en lugar de un pastel para 18 personas, tenían que preparar uno para 180. El resultado da 170 huevos, y eso significaba que habían tenido que tomar medidas para tener reunidas esa cantidad de huevos de excelente calidad en un mismo día. Para lograrlo, fueron poniendo en conserva desde hacía varias semanas los huevos que ponían las gallinas de mejor calidad. Este método se utilizaba en el rancho desde épocas inmemorables, para proveerse durante el invierno de este nutritivo y necesario alimento. El mejor tiempo para esta operación es por los meses de agosto y septiembre. Los huevos que se destinan a la conservación deben ser muy frescos. Nacha prefería que fueran del mismo día. Se ponen los huevos en una vasija que se llena de sebo de carnero derretido, próximo a enfriarse, hasta cubrirlos por completo. Eso basta para garantizar su buen estado por varios meses. Ahora, que si se desea conservarlos por más de un año, se colocan los huevos en una orza y se cubren con una lechada de un tanto de cal por 10 de agua. Después se tapan muy bien para interceptar el aire y se guardan en la bodega. Tita y Nacha habían elegido la primera opción, pues no necesitaban conservar los huevos por tantos meses. Junto a ellas, bajo la mesa de la cocina, tenían una vasija donde los habían puesto y de ahí los tomaban para elaborar el pastel. El esfuerzo fenomenal que representaba batir tantos huevos empezó a hacer estragos en la mente de Tita cuando iban apenas por los 100 huevos batidos. Le parecía inalcanzable llegar a la cifra de 170. Tita batía mientras Nacha rompía los cascarones y los incorporaba. Un estremecimiento recorría el cuerpo de Tita y, como vulgarmente se dice, se le ponía la piel de gallina cada vez que rompía un huevo. Asociaba los blanquillos con los testículos de los pollos a los que habían capado un mes antes. Los capones son gallos castrados que se ponen a engordar. Se eligió este platillo para la boda de Pedro con Rosaura por ser uno de los más prestigiados en las buenas mesas, tanto por el trabajo que implica su preparación como por el extraordinario sabor de los capones. Ya está la página 13. Desde que se fijó la boda para el 12 de enero, se mandaron a comprar 200 pollos a los que se les practicó la operación y se les pusieron a engordar de inmediato. Las encargadas de esta labor fueron Tita y Nacha. Nacha por su experiencia y Tita como su castigo por no haber querido estar presente el día en que se fueron a pedir la mano de su hermana Rosaura, pretextando una jaqueca. «No voy a permitir tus desmandadas», le dijo mamá Elena. «Ni voy a permitir que le arruines a tu hermana su boda con actitud de víctima. Desde ahora te vas a encargar de los preparativos para el banquete y cuidadito que yo te vea una mala cara o una lágrima, ¿oíste?» Tita trataba de no olvidar esta advertencia mientras se disponía a iniciar la primera operación. La capada consiste en hacer una incisión en la parte que cubre los testículos del pollo. Se mete el dedo para buscarlos y se arrancan. Luego se ejecuta, se cose la herida y se frota con mantequilla fresca y con enjudía de ave. Tita estuvo a punto de perder el sentido cuando metió el dedo y jaló los testículos del primer pollo. Sus manos temblaban, sudaban copiosamente y el estómago le giraba como una papelota en vuelo. Mamá Elena le lanzó una mirada taladrante y le dijo: «¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? ¿Vamos a empezar con problemas?» Tita levantó la vista y la miró. Tenía ganas de gritarle que sí habían problemas, que había elegido mal al sujeto apropiado para capar. La adecuada era ella. De esta manera habría menos una justificación real para que le estuviera negando el matrimonio y Rosaura tomara su lugar al lado del hombre que llamaba. Mamá Elena, leyéndole la mirada, enfureció y le propinó a Tita una bofetada fenomenal que la hizo rodar por el suelo, junto con el pollo que le prepreció por la mala operación. Tita batía y batía con frenesí, como queriendo terminar de una vez por todas con el martirio. Solo tenía que batir 2 huevos más y la masa para el pastel quedaría lista. Era lo único que faltaba. Todo lo demás, incluyendo los platillos para una comida de 20 platos y los bocadillos de entrada, estaban listos para el banquete. En la cocina solo quedaba Tita, Nacha y mamá Elena. Chencha, Gertrudis y Rosaura estaban dando los últimos toques al vestido de novia. Nacha, con un gran alivio, tomó el penúltimo huevo para partirlo y Tita, con un grito, impidió que lo hiciera. No, suspendió la batida y tomó el huevo entre sus manos. Claramente escuchaba piar unos pollos dentro del cascarón. Acercó el huevo a su oído y escuchó con más fuerzas los pillidos. Mamá Elena suspendió su labor y con voz autoritaria preguntó: «¿Qué pasa? ¿Qué fue ese grito?» «Es que dentro de este huevo hay un pollo. Nacha de seguro no lo puede oír, pero yo sí.
¿Un pollo? ¿Estás loca? Nunca pasó algo parecido con los huevos en conserva. De 2 zancadas llegó hasta donde estaba Tita. Le arrebató el huevo de las manos y lo partió. Tita cerró los ojos con fuerza. Abre los ojos y mira tu pollo. Tita abrió los ojos lentamente. Con sorpresa vio que lo que creía era un pollo no era más que un huevo y bastante fresco, por cierto. Escúchame bien, Tita. Me estás colmando la paciencia. No te voy a permitir que empieces con locuras. Esta es la primera y última. Te aseguro que te arrepentirás. Tita nunca pudo explicar qué fue lo que pasó esa noche. Si lo que escuchó fue producto del cansancio o una alucinación de su mente. Por lo pronto, lo más conveniente era volver a la batida. No quería investigar cuál era el límite de la paciencia de su madre. Cuando se baten los 2 últimos huevos, se incorpora la ralladura del limón. Una vez ha espesado bastante la masa, se deja de batir y se le pone la harina tamizada, mezclándola poco a poco con una espátula de madera, hasta incorporarla toda. Por último, se engrasa un molde con mantequilla, se espolvorea con harina y se le vacía la pasta. Se cuece en horno por 30 minutos. Nacha, después de preparar durante 3 días 20 platillos diferentes, se encontraba muerta de cansancio y no veía llegar la hora de meter el pastel al horno para por fin poderse ir a descansar. Tita, por esta vez, no era muy buen ayudante que digamos. En ningún momento se había quejado, tal vez porque la mirada escrutadora de su madre no se lo permitía, pero en cuanto vio a mamá Elena salir de la cocina para dirigirse a sus habitaciones, lanzó un interminable suspiro. Nacha, a su lado, le quitó suavemente la pala de las manos, la abrazó y dijo: «Ya no hay nadie en la cocina, mi niña. Llora ahora, porque mañana no quiero que te vean hacerlo, mucho menos Rosaura». Nacha suspendió la batida porque sentía que Tita estaba a punto de un colapso nervioso. Bueno, ella no la conocía con ese nombre, pero con su inmensa sabiduría comprendía que Tita no podía más. La verdad, ella tampoco. Rosaura y Nacha nunca se había llevado bien. A Nacha le molestaba mucho que desde niña Rosaura fuera melindrosa con la comida. Siempre la dejaba intacta en el plato, o se la daba escondidas al Tequila, el papá del pulque, el perro del rancho. Nacho le ponía de ejemplo a Tita, que siempre comió muy bien y de todo. Bueno, solo había un alimento que no era del agrado de Tita. Se trataba del huevo tibio que mamá Elena la obligaba a comer. De ahí en fuera, como Nacha se había encargado de su educación culinaria, Tita no solo comía lo acostumbrado, sino que comía, además, júmiles, gusanos de maguey, acóciles, tepezcuintle, armadillo, etc., ante el horror de Rosaura. De ahí nació la aberración de Nacha para con Rosaura y la rivalidad entre las dos hermanas que culminaba con esta boda en la que Rosaura se casaba con el hombre que Tita amaba. Lo que Rosaura no sabía, aunque lo sospechaba, era que Pedro amaba a Tita con un amor inconmensurable. Era de entender entonces que Nacha tomará partido por Tita y tratará por todos los medios de evitarle sufrimientos. Nacha le secaba con su delantal las lágrimas que rodaban por la cara de Tita y le decía: «Ya, mi niña, ya vamos a terminar». Pero se tardaron más de lo acostumbrado, pues la masa no podía pesar debido a las lágrimas de Tita. Y así, abrazadas, permanecieron llorando hasta que a Tita no le quedaron más lágrimas en los ojos. Entonces lloró en seco, y dicen que eso duele más, como el parto seco, pero al menos no seguía mojando la masa del pastel, pudiendo continuar con el paso siguiente, que es el relleno. Relleno: 150 gramos de pasta chacabano, 150 gramos de azúcar granulada. Manera de hacerse: se ponen los chacabanos al fuego con muy poca agua, se dejan hervir y se pasan por un sedazo tamiz. Si no se tiene, se puede usar una vulgar coladera. Se pone esta pasta en una cacerola, se le agrega el azúcar y se pone al fuego sin dejar de moverla hasta que tome punto de mermelada. Se retira del fuego y se deja enfriar un poco antes de ponerla en la parte de en medio del pastel, que por supuesto se ha partido con anterioridad. Afortunadamente, un mes antes de la boda, Nacha y Tita ya habían preparado frascos con conservas de chabacano, higo y camote con piña. Gracias a eso evitaron el trabajo de preparar la mermelada ese mismo día. Ellas estaban acostumbradas a preparar cantidades enormes de mermelada en un gran caso que se ponía en el patio, para aprovechar la fruta de la temporada. Lo colocaban encima de una fogata y para menear la mermelada tenían que cubrirse los brazos con sábanas viejas. Esto evitaba que un borbotón de la misma brincara y les quemara la piel. En cuanto Tita abrió el frasco, el olor de los chacabanos la hizo remitirse a la tarde Eju que preparaba la mermelada. Tita venía del huerto cargando la fruta sobre su falda, pues había olvidado la canasta. Trata recogida la falda cuando entró, y cuál no sería su sorpresa al toparse con Pedro en la cocina. Pedro se dirigía al patio trasero a preparar la carretela.
Tenían que ir al pueblo a entregar unas invitaciones, y como el caballerango no se había presentado ese día en el rancho, él mismo tenía que encargarse de esa labor. En cuanto Nacha lo vio entrar a la cocina, salió corriendo, pretextando ir por epazote para los frijoles. Tita, de la sorpresa, dejó caer algunos chabacanos sobre el piso. Pedro rápidamente corrió a ayudarla a recogerlos, y, al inclinarse pudo ver una parte de la pierna de Tita que quedaban al descubierto. Tita, tratando de evitar que Pedro mirara, dejó caer su falda. Al hacerlo, el resto de los chabacanos rodaron sobre la cabeza de Pedro. Perdóneme, Pedro, ¿lo lastimé? No tanto como yo la he lastimado. Déjeme decirle que mi propósito... No le he pedido ninguna explicación. Es necesario que me permita dirigirle unas palabras. Una vez lo hice y resultaron una mentira. No quiero escucharlo más. Y diciendo esto, Tita salió rápidamente de la cocina, por la otra puerta, hacia la sala, donde Chenchi y Gertrudis bordaban la sábana nupcial. Era una sábana de seda blanca, a la que le estaban haciendo un delicado bordado en el centro. Este orificio estaba destinado a mostrar únicamente las partes nobles de la novia en los momentos íntimos del matrimonio. Realmente habían tenido suerte en haber podido conseguir seda francesa en esas épocas de inestabilidad política. La revolución no permitía que uno viajara de una manera segura por el país. Así es que, de no haber sido por un chino que se dedicaba al contrabando, no les hubiera sido posible conseguir tela, pues mamá Elena no habría permitido que ninguna de sus hijas se arriesgara yendo a la capital a comprar lo necesario para el vestido y el ajuar de Rosaura. Este chinito era bastante listo. Vendía en la capital aceptando billetes del Ejército Revolucionario del Norte. Ahí carecían de valor y no eran negociables. Claro que los aceptaba a precios irrisorios, y con ese dinero viajaba al norte, donde los billetes adquirían su precio real y con ello compraba mercancía. En el norte, por supuesto, aceptaban billetes emitidos en la capital a precios ínfimos, y así se la pasó toda la revolución, hasta que terminó millonario. Pero lo importante era que gracias a él, Rosaura pudo gozar de las telas más finas y exquisitas para su boda. Tita quedó como hipnotizada, observando la blancura de la sábana. Solo fueron algunos segundos, pero lo suficiente como para causarle una especie de ceguera. Donde quisiera que fijaba la vista, solo distinguía el color blanco. A Rosaura, que se encontraba escribiendo a mano unas invitaciones, la percibía como un niveo fantasma. Disimuló tan bien lo que pasaba que nadie lo notó. No quería provocar otro regaño de mamá Elena, así que cuando los lobos llegaron a entregar su regalo de bodas, procuró agudizar sus sentimientos para descubrir a quienes estaba saludando, pues para ella eran un espectáculo de sombras chinas cubiertos por blanca sábana. Afortunadamente, la voz chillante de Paquita le dio la clave y los pudo salvar sin mayor problema. Más tarde, cuando los acompañó a la entrada del rancho, notó que hasta la noche se mostraba ante ella como nunca la había visto, reluciente de albor. Le dio miedo que le fuera a pasar lo mismo en estos momentos, cuando por más que trataba de concentrarse en la elaboración del fondant para cubrir el pastel, no podía. La atemorizaba la blancura del azúcar granulado. Sentía que de un momento a otro el color blanco se adueñaría de su mente, sin que ella lo pudiera impedir, arrastrando las cándidas imágenes de su niñez, cuando en el mes de mayo la llevaban vestida de blanco a ofrecer flores blancas a la Virgen. Entraba caminando entre una fila de niñas vestidas de blanco, hasta el altar lleno de velas y flores blancas, iluminado por una celestial luz blanca proveniente del vitral de la blanca parroquia. No hubo una sola vez en que no entrara a la iglesia, soñando en que algún día lo haría del brazo de un hombre. Tenía que bloquear no solo sino todos aquellos recuerdos que la lastimaran. Tenía que terminar el fondant para el pastel de bodas de su hermana. Haciendo un esfuerzo supremo, empezó a prepararlo. Cantidades para el fondant: 800 gramos de azúcar granulada, 60 gotas de limón y el azúcar suficiente para que remoje el azúcar. Maneras de hacerse: se ponen en una cacerola el azúcar y el agua al fuego sin dejar de moverla, hasta que empiece a hervir. Se cuela en otra cacerola y se vuelve a poner al fuego, agregándole limón hasta que tome punto de bola floja, limpiando de vez en cuando los bordes de la cacerola con un lienzo húmedo, para que la miel no se azucaree. Cuando ha tomado el punto anteriormente indicado, se vacía en otra cacerola húmeda, se rocía por encima y se deja enfriar un poco. Después, con una espátula de madera, se bate hasta que empaniza. Para aplicarlo se le pone una cucharada de leche y se vuelve a poner al fuego, para que se deslíe.
Se pone después una gota de carmín y se cubre con él únicamente la parte superior del pastel. Nacha se dio cuenta de que Tita estaba mal, cuando ésta le preguntó si no le iba a poner el carmín. Mi niña se lo acaba de poner. ¿No ves el color rosado que tiene? No. Vete a dormir, niña. Yo termino el turrón. Solo las ollas saben los hervores de su caldo, pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de llorar, que me estás mojando el fondant. Y no va a servir de nada. Anda, vete. Y no va a servir. Anda, ya vete. Nacha cubrió de besos a Tita y la empujó fuera de la cocina. No se explicaba de dónde había sacado nuevas lágrimas, pero las había secado y alterado con ellas las texturas del turrón. Ahora le costaría doble esfuerzo dejarlo en su punto. Ya sola se dio a la tarea de terminar con el turrón lo más pronto posible, para irse a dormir. El turrón se hace con 10 claras de huevo, 500 gramos de azúcar batidos a punto de hebra fuerte. Cuando terminó, se le ocurrió darle un dedazo al fondant, para ver si las lágrimas de Tita no habían alterado el sabor. Y no, aparentemente no alteraron el sabor. Pero sin saber por qué, a Nacha le entró de golpe una gran nostalgia. Recordó uno a uno todos los banquetes de boda que había preparado para la familia de la Garza, con la ilusión de que el próximo fuera el suyo. A sus 85 años no valía la pena llorar, ni lamentarse de que nunca hubieran llegado ni el esperado banquete ni la esperada boda, a pesar de que el novio sí llegó. Vaya que había llegado. Solo que la mamá de mamá Elena se había encargado de ahuyentarlo. Desde entonces se había conformado con gozar de las bodas ajenas y así lo hizo por muchos años sin repelar. No sabía por qué lo hacía ahora. Sentía que era una reverenda tontería, pero no podía dejar de hacerlo. Cubrió con el turrón lo mejor que pudo el pastel y se fue a su cuarto, con un fuerte dolor de pecho. Lloró toda la noche y a la mañana siguiente no tuvo ánimos para asistir a la boda. Tita hubiera dado cualquier cosa por estar en el lugar de Nacha, pues ella no solo tenía que estar presente en la iglesia, se sintiera como se sintiera, sino que tenía que estar muy pendiente de que su rostro no revelara la menor emoción. Creía poder lograrlo, siempre y cuando su mirada no se cruzara con la de Pedro. Ese incidente podría destrozar toda la paz y tranquilidad que aparentaba. Sabía que ella, más que su hermana Rosaura, era el centro de atención. Los invitados, más que cumplir con un acto social, querían regodearse con la idea de su sufrimiento, pero no los complacería, no. Podía sentir claramente cómo penetraban por sus espaldas los cuchicheos de los presentes a su paso. ¿Ya viste a Tita? Pobrecita, su hermana se va a casar con su novio. Yo los vi un día en la plaza del pueblo, tomados de la mano. Tan felices que se veían. ¿No me digas? Pues Paquita dice que ella vio cómo un día, en plena misa, Pedro le pasó a Tita una carta de amor, perfumada y todo. Dicen que van a vivir en la misma casa. Yo que Elena no lo permitía. No creo que la haga. ¿Ya ves cómo son los chismes? No le gustaba nada esos comentarios. El papel de perdedora no se había escrito para ella. Tenía que tomar una clara actitud de triunfo. Como una gran actriz, representó su papel dignamente, tratando de que su mente estuviera ocupada, no en la marcha nupcial, ni en las palabras del sacerdote, ni en el lazo y los anillos. Se transportó al día en que los 9 años se habían ido de pinta con los niños del pueblo. Tenía prohibido jugar con varones, pero ya estaba harta de los juegos con sus hermanas. Se fueron a la orilla del río Grande para ver quién era capaz de cruzarlo a nado, en el menor tiempo. Qué placer sintió ese día al ser ella la ganadora. Otro de sus grandes triunfos ocurrió un tranquilo día domingo en el pueblo. Ella tenía 14 años y paseaba en carretela, acompañada de sus hermanos, cuando unos niños lanzaron un cohete. Los caballos salieron corriendo espantadísimos. En las afueras del pueblo se desbocaron y el cochero perdió el control del vehículo. Tita lo hizo a un lado de un empujón, y ella sola pudo dominar a los 4 caballos. Cuando algunos hombres del pueblo a galope la alcanzaron para ayudarlas, se admiraron de la hazaña de Tita. En el pueblo la recibieron como una heroína. Estas y otras muchas remembranzas parecidas la tuvieron ocupada durante la ceremonia.
haciéndola lucir una apacible sonrisa de gata complacida. Hasta que a la hora de los abrazos tuvo que felicitar a su hermana. Pedro, que estaba junto a ella, le dijo a Tita: ¿Y a mí no me vas a felicitar? Sí, cómo no, que sea muy feliz. Pedro, abrazándola más cerca de lo que las normas sociales permiten, aprovechó la única oportunidad que tenía para poder decirle a Tita algo al oído. Estoy segura que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba: estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Las palabras que Pedro acababa de pronunciar fueron para Tita como refrescante brisa que enciende los restos de un carbón a punto de apagarse. Su cara, por tantos meses forzada a no mostrar sus sentimientos, experimentó un cambio incontrolable. Su rostro reflejó gran alivio y felicidad. Era como si toda esa casi extinguida ebullición interior se viera reavivada de pronto por el fogoso aliento de Pedro sobre su cuello, sus ardientes manos sobre su espalda, su impetuoso pecho sobre sus senos. Pudo haberse quedado para siempre así, de no ser por la mirada que mamá Elena les lanzó, y la hizo separarse de él rápidamente. Mamá Elena se acercó a Tita y le preguntó: ¿Qué fue lo que te dijo Pedro? Nada, mami. A mí no me engañes. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Así que no te hagas la moquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro. Después de estas amenazantes palabras de mamá Elena, Tita procuró estar lo más alejada de Pedro que pudo. Lo que le fue imposible fue borrar de su rostro una franca sonrisa de satisfacción. Desde ese momento, la boda tuvo para ella otro significado. Ya no le molestó para nada ver cómo Pedro y Rosaura iban de mesa en mesa brindando con los invitados, ni verlos bailar el vals, ni verlos más tarde partir el pastel. Ahora ella sabía que era cierto: Pedro la amaba. Se moría porque terminara el banquete para correr al lado de Nacho a contarle todo. Con impaciencia esperó a que todos comieran su pastel para poder retirarse. El manual de Carreño le impedía hacerlo antes, pero no le vedaba el flotar entre nubes mientras comía apuradamente su rebanada. Sus pensamientos le tenían tan ensimismada que no le permitieron observar algo raro que sucedía a su alrededor. Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daba el primer bocado al pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Y mamá Elena, que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz lágrima, lloraba silenciosamente. Y eso no fue todo. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación rara que tenía algo que ver con una gran melancolía y frustración que hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando cada uno al amor de su vida. Ni uno solo escapó del hechizo, y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños. Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en el pleno patio. Bueno, la única a quien el pastel le hizo lo que el viento a Juárez fue a Tita. En cuanto terminó de comerlo, abandonó la fiesta. Quería notificarle a Nacha cuanto antes que estaba en lo cierto, al decir que Pedro la amaba solo a ella. Por ir imaginando la cara de felicidad que Nacha pondría, no se percató de la desdicha que crecía a su paso hasta llegar a alcanzar niveles patéticamente alarmantes. Rosaura, entre arqueadas, tuvo que abandonar la mesa de honor. Procuraba por todos los medios controlar la náusea, pero esta era más poderosa que ella. Tenía toda la intención de salvar su vestido de novia de las deposiciones de los parientes y amigos, pero al intentar cruzar el patio resbaló, y no hubo un solo pedazo de su vestido que quedara libre de vómito. Un voluminoso río macilento la envolvió y la arrastró algunos metros, provocando que sin poder resistir más, lanzara como un volcán en erupción estruendosas bocanadas de vómito ante la horrorizada mirada de Pedro. Rosaura lamentó muchísimo este incidente, que arruinó su boda, y no hubo poder humano que le quitara de la mente que Tita había mezclado algún elemento en el pastel. Pasó toda la noche entre quejidos y el tormento que le provocaba la idea de poner sobre las sábanas que tanto tiempo se había tardado en bordar. Pedro apresuradamente le sugirió dejar para otro día la culminación de la noche de bodas. Pero pasaron meses antes de que Pedro sintiera la obligación de hacerlo, y de que Rosaura se atreviera a decirle que ya se sentía perfectamente bien.
Pedro hasta ese momento comprendió que no podía rehusarse a realizar su labor de cemental por más tiempo y esa misma noche, utilizando la sábana nupcial, se arrodilló frente a su cama y a manera de rezo dijo: Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Tita nunca imaginó que había tenido que pasar tanto tiempo para que la lamentada boda se consumara. Ni siquiera le importó cómo fue, y mucho menos si había sido el día de la ceremonia religiosa o cualquier otro día. Estaba más preocupada por salvar su pellejo que por otra cosa. La noche de la fiesta había recibido de manos de mamá Elena una paliza fenomenal, como nunca antes la había recibido, ni la volvería a recibir. Pasó 2 semanas en cama reponiéndose de los golpes. El motivo de tan colosal castigo fue la certeza que tenía mamá Elena de que Tita, en contubernio con Nacha, habían planeado premeditadamente arruinar la boda de Rosaura, mezclando algún vomitivo en el pastel. Tita nunca la pudo convencer de que el único elemento extraño en él fueron las lágrimas que derramó al prepararlo. Nacha no pudo atestiguar a su favor, pues cuando Tita había llegado a buscarla el día de la boda, la había encontrado muerta, con los ojos abiertos, chiqueadores en las sienes y la foto de un antiguo novio en sus manos.